Ley 4. La ley de la navegación. Cualquiera puede navegar un barco, pero se necesita que un líder planee la ruta. Para comprender esta ley se toma como referencia la exploración a la Antártida que realizó Robert Falcon Scott. Scott, en su exploración, en vez de usar trineos tirados por perros, decidió utilizar trineos motorizados y caballos, pero a los 5 días los motores de los trineos dejaron de funcionar. Los caballos no resistieron las bajas temperaturas y tuvieron que ser sacrificados. Debido a lo anterior, los miembros del equipo se vieron en la necesidad de arrastrar los trineos que pesaban aproximadamente 90 kilogramos. La ropa mal diseñada propició que los miembros del equipo sufrieran congelación, tanto que sus pies estaban gangrenosos. Fueron cegados por el reflejo de la nieve, ya que no se les proporcionó las gafas adecuadas. Siempre sufrieron de agua y comida. Se deshidrataron porque tenían poco combustible para derretir la nieve. Scott decidió llevar un quinto hombre teniendo solo provisiones para 4 personas. El equipo de Scott llegó a su objetivo después de 10 semanas, solo para darse cuenta que otro equipo de exploración había llegado con más de un mes de anticipación. El viaje de regreso fue peor. Scott y sus hombres estaban muriendo de hambre y contrajeron la enfermedad del escorbuto, la cual genera anemia, encías sangrantes y dientes flojos. A pesar de esta terrible situación, Scott insistió en recolectar aproximadamente 13 kilos de muestras geológicas para llevar de regreso. Con más peso, los miembros del equipo avanzaban lentamente. Un hombre murió, sucumbió por la falta de dormir. La persona que cuidaba los caballos se sentía demasiado entumido por el congelamiento que casi no avanzaba. Pensaba que estaba poniendo en peligro al resto del equipo, así que decidió caminar hacia una tormenta para librar al grupo de la responsabilidad de cargar con él. Scott y los 2 hombres que quedaban avanzaron un poco más antes de darse por vencidos. Todavía les faltaban 241 kilómetros para llegar a su base, así que murieron en ese lugar. Hoy se sabe su historia porque pasaron sus últimas horas escribiendo sus diarios. Una de las últimas frases de Scott fue: "Moriremos como caballeros", lo que nos muestra que Scott tenía valor, pero no tenía liderazgo, ya que no supo vivir con la ley de la navegación. Los seguidores necesitan líderes que puedan navegar eficazmente por ellos. Los verdaderos líderes, antes de salir de viaje, ven mentalmente todo el viaje. Tienen una visión de su destino. Saben a quién necesitarán. Reconocen todos los obstáculos antes de que aparezcan. Cualquiera puede manejar un barco, pero se necesita a un líder para que planee la ruta. Los líderes que son buenos navegantes pueden llevar a su gente casi a cualquier parte.